Masejet Gitin, Dafnundale, Damudale 54a, 12 líneas de arriba para abajo. En la clase anterior mencionamos y concluimos que Rabbi Meir opina que una persona que transgrede una prohibición de Rabbanán, de nuestros sabios, y lo hace beshogeg, sin querer, sin intención, aún así multamos a la persona. ¿Para qué y por qué? Para que las personas no se confundan entre un caso que transgredió una prohibición de Rabbanán bemezid, a propósito. Por eso en ambos casos lo multamos. Shogeg a tu mezid, sin querer, por el caso de a propósito. Viene la Gemara y pregunta en contra de esto lo siguiente. Tashema, Ajal teruma temea meshalem chulim tehorim. Shilem chulim temeim mau. Amar sumchus mishum Rabbi Meir beshogeg tashlumav tashlumim, bemezid en tashlumav tashlumim. וחכמים אומרים אחד זה ואחד זה תשלומיו תשלומים וחוזר ומשלם חולים טהורים ואבינם בא במזיד המים תשלומיו תשלומים תבוא עליו ברכה דאחי מיני מידי דלא חזי לוי מטומאתו וכמשלם למידי דחזי לוי מטומאתו ואמר רבא ואמרי לה כדי חסו למחסרא ואחי קטני אכל תרומה טמאה משלם כל דהו אכל תרומה טהורה משלם חולים טהורים שילם חולים טמאים מהו? סומכוס אומר משום רבי מאיר בשוגג את תשלומיו תשלומים במזיד אין תשלומיו תשלומים והחכמים אומרים אחד זה ואחד זה תשלומיו תשלומים וחוזר ומשלם חולים טהורים ואמר רבא חברי דרביקה אחא בכנסו שוגגת ומזיד איכא בניו דרבי מאיר סבר לא כנסו שוגגת ומזיד והחכמים אומרים כנסו. La Gemara pregunta lo siguiente. Está escrito en la Baraitá el siguiente caso. ¿Qué pasa si un Israel come terumá temea? Y explico un poquito. Terumá lo puede comer únicamente ¿quién? El Cohen. Y el Cohen la puede comer únicamente cuando la terumá está tehorá, cuando es pura. Si se impurificó esa terumá, hay que quemarla, nadie la puede usar, ¿sí? O se puede usar de repente para la estufa, para el fuego de la estufa. ¿Qué pasa si vino un Israel y comió terumá que estaba impura, terumá temea, sin querer? ¿Sí? Nos dice la Baraitá, tiene que pagarle al Cohen por la terumá que comió, tiene que pagarle fruta o cosecha, trigo, julín tehorín. Julín, cosas que no son terumá, puro. Y eso cuando se lo paga y se lo da al Cohen, se convierte automáticamente terumá del Cohen. ¿Qué pasa, sigue diciendo la Baraitá, si le pagó al Cohen julín temeim, julín impuros, ¿sí? ¿Qué es julín? No terumá, ¿sí? ¿Qué pasa si le pagó julín impuros? Entonces en esto hay una discusión. Sumjus dice en nombre de Rabbi Meir, si le pagó el julín impuro al Cohen sin querer beshogeg, ¿sí? Sin intención, es válido el pago y se le acepta y así cancela la deuda que tenía. Sin embargo, si lo hizo bemezid, si sabía que no se podía pagar julín temeim y aún así pagó julín temeim a propósito, no sin querer, en este caso decimos que el pago que le dio no cancela la deuda y tiene que volver a pagar. Así opina ¿quién? Sumjus en nombre de Rabbi Meir, el mismo Rabbi Meir que estuvimos hablando ahorita en la introducción. Jajamín vienen y discuten en ambos casos, ya sea que pagó los julín temeim beshogeg sin querer o bemezid a propósito, el pago es buen pago, cancela la deuda, ¿sí? Mejor dicho, el pago es buen pago, le pertenece ahorita el pago al Cohen, pero Jajamín, Meikara tienes así, pero Jajamín vinieron y lo multaron y dijeron que en ambos casos Shogeg y Mezid tiene que volver a pagar Julín Tehorim, Julín que son puros. Y así está escrito en la Baraitá. Y preguntamos sobre esta Baraitá, preguntan lo siguiente, no me cuadra, ¿cómo puede ser que Rabbi Meir opina que cuando la persona paga, el Israel comió terumá temea, ¿sí? Y ahorita viene y paga julín temeim. Me dice Rabbi Meir, si lo hiciste sin querer, válido. Si no lo hiciste sin querer, si lo hiciste a propósito, no sirve el pago y tienes que volver a pagar. ¿Cómo puede ser? Tabola birkatatov, él comió terumá temea, que ni el Cohen podía usarlo nunca, porque terumá temea hay que quemarlo, y pagó ¿qué? Julín temeim, por lo menos cuando el Cohen está impuro, va a poder usarlo. Entonces, ¿por qué no sirve en este caso? Inclusive si lo hizo a propósito, debería servir. Sobre Jajamín nos pregunta, porque Jajamín dicen que en ambos casos sirve, solo que Jajamín multaron, pero mi caratín debería servir. Pero según Rabbi Meir, otra vez, ¿qué dice Rabbi Meir? Que si el Israel comió terumá temea
y le paga al Cohen Julín Temeim, si fue sin querer válido, se recibe el pago, pero si no, no sirve el pago. Inclusive mi Karatín no sirve el pago. ¿Cómo no sirve el pago? Si tú tuviste provecho de Terumá Temea, que no sirve para nada, para nadie, el Cohen no lo puede comer, ¿sí? Y le estás pagando Julín Temeim, que por lo menos el Cohen sí lo va a poder comer ¿cuándo? Cuando se tamé. Entonces debería servir, Tabola Pricatato, debería servir ese pago, inclusive si lo hizo a propósito, y que le venga bendición, le pagó más de lo que usó. Vino Raba, y para responder esta pregunta explicó de que hay unos que dicen que Raba lo dice, otros que lo dicen anónimo, de manera anónima, de que en verdad falta algo en esta varita, efectivamente falta algo en esta varita. Gisur y Mijasra, faltan unos detalles, y en verdad hay que leer la varita de la siguiente manera, escuchen bien el cambio y la diferencia. Si un Israel comió Terumá Temea, puede pagar con lo que quiera, con Julín Tehorim o con Julín Temeim también. ¿Por qué? Porque el Julín Temeim es mejor de lo que comió, como acabamos de decir. No hay ningún problema que pague con eso, sin querer o a propósito puede pagar adrede y con intención con eso, no hay ningún problema. ¿Qué pasa si el Israel, y ahorita viene la varita, ahora un segundo caso, qué pasa si el Israel comió terumá del Cohen, que no era temeá, era tehorá, terumá pura, ¿sí? O sea que era apta para el Cohen comerla. En este caso, nos dice la varita, tiene que pagar Julín tehorim, Julín puros. ¿Por qué? Porque le agarró al Israel terumá, que él podía comerlo cuando estaba puro, pues tiene que pagarle unas frutas Julín, que puede comerlo cuando está puro. Y cuando le entrega los Julín tehorim, se convierte eso en terumá, que eso fue lo que había agarrado al principio. ¿Qué pasa si en este caso que Israel comió terumá temeá? Dijimos que en principio tiene que pagar ¿qué? Julín tehorim. Pero ¿qué pasa si viene la persona al Israel y le paga al Cohen Julín temeim? ¿Sirve el pago o no sirve el pago? Ahí es cuando está la discusión. Sumjus dice en nombre de Rabbi Meir, si lo hizo sin querer, es válido el pago. Porque al fin y al cabo el Cohen puede tener provecho de eso. ¿Cuándo? Con Setamé. Sin embargo, si lo hizo a propósito, sabía que no se podía y lo hizo aún así bemezid, no sirve el pago y Jajamim lo multaron, que el pago queda nulo y tiene que volver a pagar. Porque su intención era perjudicar al Cohen. Viene Jajamim y discute, no señor, en ambos casos, ya sea que lo hizo beshogeg sin querer o ya sea que lo hizo a propósito, el pago es pago. Debería de ser mi karatín, que es válido. Pero aún así, vuelve a pagarle al Cohen por multa de Jajamim. Así es la explicación de la baraita. Y ahorita viene la Gemara y concluye la explicación para traer la pregunta que queríamos hacer. Viene Rabajá Bre de Rabika y dice, fíjense bien, aquí cuál es la discusión entre Rabbi Meir y Jajamim. Si multamos a la persona que lo hizo sin querer por un caso de a propósito o no. Esa es la diferencia entre ellos. Y es un tema de Rabbanán, porque mi doraitá, si la persona le paga Julín Temeim a un Cohen, seguro que sirve. Es un tema nada más de Rabbanán aquí esto. Y aunque es un tema de Rabbanán, una prohibición de Rabbanán, un tema de Rabbanán, discuten en si multamos Shogeg Atu Mezid, si multamos el sin querer por el a propósito o no. Según Rabbi Meir, en Shogeg no hay ningún problema y no multamos. Y en Mezid sí. Y según Jajamim, multamos en ambos casos. Dice la hermana, pregunta en contra de lo que vimos antes. Nosotros vimos en la clase anterior que según Rabbi Meir, cuando es una prohibición de Rabbanán y se hizo sin querer, para que la gente no desprecie, multamos también el sin querer por el a propósito. Y aquí vemos que Sumjus, en nombre de Rabbi Meir, opina que multamos, que no multamos el sin querer y solo el a propósito, y no decimos que multamos el sin querer por el a propósito. Contradicción en la opinión de Rabbi Meir. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara, Haji Ashta, Hatam, Gabra le Shalom Kamejaven. Anan Neikum Belignese, dice la Gemara, es muy diferente. No me preguntes esta última baraitá. Porque aquí en esta última baraitá, ¿sabes por qué no multamos según Rabbi Meir, aunque es una prohibición de Rabbanán? Y antes en la clase anterior dijimos que sí multamos en de Rabbanán. Porque en este caso, la persona cuando lo hizo sin querer y pagó Julín Temeim en vez, ¿sí? ¿Cuál era su intención? Si es sin querer. Pagar, hacer una acción buena, pagar lo que le comía el Cohen, pagar lo que utilicé el Cohen. O sea, su intención era hacer algo bueno e hizo algo bueno, pagó algo, nada más que no hizo lo suficiente. Entonces, en este caso tú lo vas a multar cuando tenía buenas intenciones. A diferencia del caso anterior que Rabbi Meir dice que cuando es sin querer, si lo multamos es cuando es sin querer, pero no hizo una acción, no estaba ocupado en hacer una acción buena. Aquí estaba ocupado haciendo una acción buena. ¿En qué? Estaba ocupando en hacer una acción de pagarle al Cohen la deuda. Entonces su intención era, no nada más tenía intención, sino estaba haciendo una acción buena, con intención buena. Por eso en este caso no puedes venir a multarlo en Shogeg. Por eso Rabbi Meir aquí está de acuerdo que aunque es de Rabbanán, no lo multamos. Próxima pregunta, dice la Gemara Tashema,
Dam shenitma uzrako, beshogeg urza, bemezid lo urza. En la baraita que acabamos de leer dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una sangre de korbanot, una sangre de korban que se impurificó. Y aún así se salpicó en el mizbeach. La halajá es que mi de oraitá no hay ningún problema. La prohibición es únicamente mi de Rabbanán, una prohibición de Rabbanán únicamente. Y nos dice la baraitá que si esta sangre impura la tiraste en el mizbeach, la halajá es la siguiente. Si lo hiciste sin querer, es válido el corbán, sirvió el corbán. La salpicada para el corbán sirvió y el corbán sirve. Si lo hiciste a propósito, no sirve. Dice la Gemara, pregunta en contra de Rabbi Meir. Ahorita no queremos decir que Rabbi Meir discute con esta baraitá. Entonces la Gemara pregunta que aparentemente aquí está escrito que una prohibición de Rabbanán, si es sin querer, sirve y no lo multamos. La Gemara responde, en contra de Rabbi Meir, la Gemara responde, Amalach Rabbi Meir, Hajiashta, Hatam, Gabra, Lejapur y Kamehamen. Anane, Convenikne, se dice la Gemara aquí también, podemos responder de aquí cuando la persona usó esta sangre para salpicar el mizbeach y estaba impura, si fue sin querer, ¿cuál era su intención? Aparte que no tenía intención mala, pero estaba en la mitad de ocuparse de una acción buena, de que hay una caparada de que el corbán sirva para los dueños. Y por lo tanto, ya que estaba haciendo, si miran la respuesta anterior, ya que estaba ocupado, no nada más tenía intención buena, sino que tenía, no nada más no tenía, mejor dicho, no nada más no tenía una intención de transgredir, sino tenía una intención buena y estaba ocupado haciendo una acción de hacer un corbán a los dueños que les sirva para acaparar, para perdonar el pecado que hizo esa persona que trajo el corbán. Y aquí tú vas a venir y a multarlo cuando lo hizo sin querer, por eso aquí no lo multamos. Aclaro, aquí en esta baraita no dice que el autor de la baraita es Rabbi Meir. Podríamos haber respondido de que el autor de la baraita es Rabbi Yudá y una pregunta contra Rabbi Meir, pero la Gemara respondió mucho mejor que también según Rabbi Meir, cuadra esta baraita, a pesar de que él dice que cuando es una prohibición de Rabbanán sin querer, aún así lo multamos. Aquí es una prohibición de Rabbanán sin querer y decimos que ¿qué? Decimos que no lo multamos, ¿por qué? Porque no nada más en este caso no tenía intención de transgredir algo a propósito, sino tenía intención de hacer, no tenía intención de algo malo y también tenía intención de hacer algo bueno y estaba haciendo una acción buena, estaba haciendo el corbán para los dueños que trajeron el corbán, similar a la respuesta anterior. Próxima pregunta. Tashema hameaser beshabbat beshogeg yochal bemezid lo yochal. Dice la Gemara, ¿qué pasa a una persona que diezma en Shabbat? Si es una prohibición de diezmar en Shabbat, ¿por qué? Porque es como si fuese que está arreglando, es como si fuese que está arreglando. De la misma manera que hay una prohibición arreglar un utensilio, cuando diezma las frutas, las estás arreglando, porque antes no las podías comer, ahorita sí. Se parece como si fuera que lo estás arreglando, pero como parece nada más, no es una prohibición de la Torá, sino es una prohibición de Rabbanán. Y sobre esto nos dice la Baraita, una persona que diezma, transgrede esta prohibición de Rabbanán, si lo hizo sin querer, puede comer las frutas en Shabbat. Y si lo hizo a propósito, no puede comerlas. O sea que lo multamos nada más a propósito y no sin querer. A pesar de que es una prohibición de Rabbanán, vemos que la baraita, y eso es una Mishnah, esto ya no es una baraita, es una Mishnah. Y está Mishnah y una Mishnah, no en baraita, una Mishnah que no tiene autor, normalmente ¿quién es? Rabbi Meir, está Mishnah, Rabbi Meir hi. Entonces aquí está escrito, o sea que el autor de esta Mishnah es ¿quién? Cuando no está escrito el nombre de nadie, es anónima, es Rabbi Meir. Y está escrito que una persona que transgrede una prohibición de Rabbanán en Shabbat, si lo hizo sin querer, puede comer las frutas en Shabbat y no lo multamos. Pregunta en contra de lo que vimos de Rabbi Meir, que dice cuando es una prohibición de Rabbanán sin querer, sí lo multamos. Aquí también la Gemara responde, como mencionamos antes, que aquí es diferente porque aparte cuando es sin querer, que no tiene intención de hacer algo mal, aquí tiene intención de hacer algo bien. ¿De qué? De arreglar las frutas para poder comerlas, de arreglarlas. Y cuando tiene una intención de hacer algo bien, ¿sí? De poder usar las frutas, de poder sacarle máster para poder comer las frutas como se debe. Y está haciendo una acción buena, solo que no en el momento correcto, pero no nada más no tiene una intención de hacer algo malo, sino tiene una intención de hacer algo bueno. Y está haciendo una acción buena, ¿cómo tú vas a multarlo en este caso? Por eso en este caso, similar a las respuestas anteriores, por eso no lo multamos en este caso. Seguimos. Sigue diciendo la Gemara, Tashema, Amatbil Kelim Beshabbat, Beshogeg Ishtamesh Bahem, Bemezid lo Ishtamesh Bahem, Achiash Tahatam Gabra, Letaure Maneka Mejaven, Hananekom Veliknese. Otra pregunta similar es una persona que le hace tevilá a un utensilio impuro. Si un utensilio impuro tienes que hacer tevilá en Shabbat, ¿se puede hacer tevilá o no? No, pero prohibición de Rabbanán nada más. ¿Por qué? Porque es parecido a como si fuera que lo estás arreglando. Arreglar es una prohibición de la Torá, pero aquí, que no estás arreglándolo, nada más que estaba también no lo puedes usar, ahorita lo metes a la migbe y lo puedes usar como si fuese que lo estás arreglando. Parecido, por eso es nada más una prohibición de Rabbanán. ¿Qué pasa a una persona que transgrede esa prohibición de Rabbanán y sumerge un utensilio también a la migbe en Shabbat? ¿Puede usar el utensilio en Shabbat o no? Dice la Baraita. La Mishnah, esa misma Mishnah de Masejet Terumot dice, si lo hizo sin querer, puede usarlo. Si lo hizo a propósito, no. Pregunta en contra de Rabbi Meir. Rabbi Meir opina que cuando es una prohibición de Rabbanán, sin querer, también debes de multarlo. Y el autor de esta Mishnah es Rabbi Meir.
Dice la Gemara, como respondimos también antes. Aquí no lo multamos en Shogeg, ¿por qué? Porque aquí la intención de la persona no es nada más, ya que sin querer no es nada más no hacer la prohibición, sino es hacer algo bueno, es purificar un utensilio. Su intención es la mejor que hay, arreglar el utensilio que está impuro y lo hace sin querer, y lo hace no en el momento correcto en Shabbat, y por eso va a venir a multarlo cuando está haciéndolo sin querer y está haciendo una acción que de por sí es algo bonito, algo bueno. ¿Cómo vas a multarlo en este caso? Por eso el primero en este caso está de acuerdo de que no se multa. Hasta ahorita estuvimos haciendo contradicción entre Rabbi Meir y Rabbi Meir y respondimos todas las preguntas. Ahorita la Gemara a continuación viene y pregunta contra la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Qué mencionamos? La opinión de Rabbi Yehuda mencionamos en la clase anterior que él opina que cuando es una prohibición de Rabbanán y se transgredió Beshogeg sin querer, no se multa ese caso. Así vimos en la clase anterior. Viene la Gemara y pregunta en contra de Rabbi Yehuda del mismo Rabbi Yehuda, contradicciones. Vamos a ver la Gemara. Berrami de Rabbi Yehuda, Be de Rabbanán. De Tania, Naflu nitpatzú, echad shogeg vechad mezid lo yalu. Divrei Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. Rabbi Yossi ve Rabbi Shimon omrim beshogeg yalu, bemezid lo yalu. Ve'achad de midoraita chad betrebatel, ve'rabananu de gazur, ve'kakanis Rabbi Yehuda. Hatam de Rabbi Yehuda, hatam aynu tama de Rabbi Yehuda, meshundati le'arume. La Gemara pregunta lo siguiente. Está escrito en la varita que acabamos de leer, pero antes de explicarla vamos a hacer una pequeña introducción. Como sabemos, hay frutas que son orla. ¿Qué son orla? Los primeros 3 años de un árbol que nace están prohibidos, son para Shem. Si no se pueden comer, no se puede tener provecho. No se puede comer esa fruta. ¿Qué pasa si una de esas frutas, ¿sí?, se cae y se mezcla dentro de otras frutas? Una fruta de orla se cae y se mezcla dentro de otras frutas julín. La halajá es de que no se puede comer la mezcla a menos que haya por 200 de la prohibición. Por decir, si hay una manzana de orla, para que quede anulada tiene que haber, ¿qué? 200 manzanas adicionales. ¿Sí? Y cuando se mezclaron ahí queda permitido, ahí es que se anula. Pero si hay menos de 200, no. Aclaro, eso es únicamente mi Rabbanán. Mi Doraitá, suficiente si hay 2. Si hay mayoría, si hay una manzana de orla y 2 de julín, se mezclan, es suficiente. Pero mi Rabbanán tiene que haber por 200. Ahorita eso es únicamente en frutas regulares, pero en frutas especiales, ¿sí?, así importantes, mejor dicho, como por ejemplo nueces de Pérez, un tipo de nueces que son costosas e importantes. En este caso, inclusive Be'elef lo batil, por la importancia, si había una de orla y se mezcló con otras 1000 que eran julín, no se anula. Porque es importante, no se anula. No se anula, correcto, nunca. Ahorita, todo esto es cuando es importante. ¿Y cuándo es importante una nuez, por ejemplo? Cuando está entera y se mezcló con otras enteras. Pero si se picó, la de orla, si está picada, ya no es tan importante, porque está picada, no es entera. Y por lo tanto se anula, vuelve a la anterior, que se anula cuando hay 200. ¿Qué pasa? Dice la baraita lo siguiente. Se cayó una nuez de orla y se mezcló con muchas que no son orla, con julín. Y estaba entera. ¿Se anula o no se anula? Según lo que vimos, no se anula. Pero después se rompieron las nueces, todas las nueces. De tal manera que también la de orla se rompió. La pregunta es si ahorita queda anulado o no queda anulado. Dice la baraita Mahloket. Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, ambos, Rabbi Yehuda uno de ellos, dicen que ya sea que se rompió sin querer, que lo rompió el dueño sin querer las nueces, o ya sea que lo hizo a propósito, no se anula. ¿Sí? ¿Por qué? Aparentemente porque multamos el sin querer, ¿sí?, por el a propósito. Y por otro lado, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon dice, depende. Si lo hizo sin querer, se anula porque hay más de 200. Si lo hizo a propósito, no se anula porque en mevatlim isur lejatejila. No se puede causar a propósito anular algo. Así nos dice la baraita. Viene la Gemara y dice, aquí es un caso que mi doraita seguro está anulada la nuez. ¿Por qué? Porque mi doraita, cualquier fruta cuando es orla y se mezcla con otras cosas, suficiente que hayan que hayan 2 y quedan anuladas, inclusive que sea una fruta importante, inclusive que sea una nuez, queda anulada. Entonces en este caso queda anulada mi doraita. El único problema es mi de Rabbanán. Y aún así mi de Rabbanán decimos que no queda anulada, y si se rompió la nuez, opinan las primeras opiniones de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda, ambos opinan que también si la rompieron las nueces, la nuez de orla sin querer, al igual que Mezid, decimos que se mantiene prohibido. O sea que multamos el shogeg por el Mezid. Según Rabbi Yehuda, dice la contradicción con Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda dice cuando es una prohibición de Rabbanán y lo hace sin querer, no hay multa. Aquí vemos que cuando es una prohibición de Rabbanán, inclusive si lo hace sin querer, al igual que Mezid, al igual que cuando lo hace a propósito, hay multa. Responde la Gemara, no, aquí es diferente. En verdad, normalmente Rabbi Yehuda opina, como mencionamos en la clase anterior, que cuando es una prohibición de Rabbanán, beshogeg, sin querer, no multamos. No hay multa. ¿Sí? La razón que aquí hay multa es
porque si no todo el mundo va a hacer trampa. Todo el mundo va a hacer que cuando se le caiga una nuez de orla, ¿sí? Voy a causar que se rompa y voy a decir que fue ¿qué? Que fue beshogeg, porque está permitido. Para que la gente no haga trampa en este caso, decimos que Rabbi Yehuda también está de acuerdo, que inclusive si es una prohibición de Rabbanan nada más, también en sin querer, decimos que está prohibido y se multa para que la gente no venga y lo haga a propósito y diga que es sin querer. Pero en el resto de los casos que no hay problema de trampa, no hay sospecha de trampa, decimos en ese caso que ¿qué? Que efectivamente si fue sin querer, si es una prohibición de Rabbanan y de verdad fue sin querer y no hay sospecha que la gente lo haga a propósito y diga que es sin querer, decimos de que no hay multa como la opinión de Rabbi Yehuda. Ahorita la Gemara viene y pregunta una contradicción de Rabbi Yossi contra el mismo Rabbi Yossi. Como acabamos de ver en esta baraita, Rabbi Yossi y Rabbi Shimon opinan de que en Shogeg, en el tema de las nueces estas, no hay multa. Y en Mezid, sí. O sea que en un Isur de Rabbanan, sin querer, no hay multa. Y cuando es a propósito, sí. Bien, la Gemara pregunta, así es Rabbi Yossi y Rabbi Shimon. Bien, la Gemara pregunta en contra de Rabbi Yossi una contradicción. Verami de Rabbi Yossi de Rabbi Yossi. דתנן, נטייה של עורלה ושל כלי הכרם שנתערבו בנטיות אחרות, הרי זה לא ילקט. ואם ליקט, יעלו באחד ומאתיים. ובלבד שלא יתכוון ללקט. רבי יוסי אומר, אף המתכוון ללקט, יעלו באחד ומאתיים. La Gemara pregunta lo siguiente, está escrito en la Mishnah Masejet Orla capítulo 1. Está escrito lo siguiente, ¿qué pasa si hay un retoño de Orla y un retoño de Kilea Kerem? ¿Qué es Kilea Kerem? Hay una prohibición, midoraita, de transgredir, bueno, vamos a ver ahorita, de transgredir, de sembrar viña junto con granos, por ejemplo, grano de trigo. Hay una discusión exactamente qué tipo de granos, pero con grano de trigo seguro hay una prohibición. ¿Qué pasa si una persona, ¿sí?, tiene un retoño de orla o un retoño de kilea kerem? O sea que hay mezclas de uva con trigo, ¿sí? Y ese retoño, está prohibido obviamente, no se puede comer, tener provecho de orla y tampoco de kilea kerem, se mezcló con otros retoños adicionales. O sea, uno sembró, uno está y ahorita no sabe cuál es el que es. ¿Sí? Está perdido en la mitad. En verdad, los mefarshim explican cómo puede ser este caso exactamente, pero no vamos a entrar en detalles, pero ese es el resultado. El resultado es que tenemos un retoño de orla entre varios retoños más permitidos y un retoño de kilea, o un retoño de kilea kerem entre varios retoños más permitidos. Que es un retoño, un arbolito que está creciendo ahorita. ¿Sí? La pregunta es si puede la persona venir y agarrar una fruta de todo ese campo, que tiene entre ese campo un retoño prohibido. Explico, es importante aclarar esto. Mientras que están los retoños conectados a la tierra y aún no los ha arrancado, aunque haya 100, 200, 300 retoños más, no existe levatel, no existe anular algo que está prohibido, porque si está conectado a la tierra es suficiente importante para no poder anularlo. Entonces, ¿cuándo va a quedar anulado? Cuando una persona lo corta. Ahí decimos, uy, ¿de dónde lo cortó? De este, hay uno prohibido, lo cortó de este prohibido, de los otros 300 más o de otros 1000 que están permitidos. Ahí aplicamos rob, bitul berob y decimos de qué debería estar permitido. Eso es lo que la baraita va a analizar. Entonces viene la baraita y nos dice la Mishnah viene y nos dice lo siguiente. Si la persona agarró unas frutas sin averiguar si es la permitida o si es el retoño prohibido, dice la primera opinión, si hay por 200 de lo prohibido, permitido. Eso sí, con una condición, que no tuvo intención cuando arrancó la fruta que está agarrando de anular lo prohibido. Por bitur y soleja tejila, no puedes tener siempre intención en anular lo prohibido. ¿Sí? Entonces, si no tuviste intención de anular lo prohibido, si no nada más lo agarraste para comer sin pensar en lo otro, está permitido si hay por 200. Así opina Tanakama. Viene Rabbi Yossi y dice, no señor, también en el caso que tuviste intención de ¿qué? De agarrarlo. No lo agarraste solo sin pensar. Tuviste intención en agarrarlo para anular lo prohibido, a través de que queda anulado lo prohibido, aún así queda anulado lo prohibido y está permitido. Dice la Gemara, vemos que Rabbi Yossi opina que cuando haces una prohibición, transgredes una prohibición, inclusive a propósito, con intención de anular, aún así decimos que no hay multa, que está permitido. Otra vez. Repito, la primera opinión en este caso opina, que en la baraita de este caso de la persona que agarró del campo que había un retoño prohibido, si lo agarraste sin intención, permitido. Con intención de agarrarlo y anular lo prohibido, no es multa y no puedes tener provecho. Viene Rabbi Yossi y dice, no señor, también si lo agarraste con intención, sabiendo que hay algo prohibido y tu intención es anular a lo prohibido y basarte en ese permiso para poder comerlo, permitido. Dice la contradicción con lo que dijo antes Rabbi Yossi. Rabbi Yossi antes dijo, con Rabbi Shimon juntos, pero Rabbi Yossi dijo que cuando es sin querer lo permito, pero a propósito no lo permito. Y aquí vemos que inclusive a propósito lo permito. Contradicción.
Dice la Gemara, no es diferente. ¿Por qué es diferente? Ait marala, amarraba. Y esto es un tema de Rabbanán, todo esto, ¿sí? ¿Por qué es un tema de Rabbanán? Porque en verdad todo lo que se necesita por 200 es de Rabbanán, ¿sí? Entonces vemos de que Rabbi Yossi dice, cuando es algo de Rabbanán, inclusive si transgrediste a propósito, no se multa. Dice la Gemara, no hait marala, amar raba, hazaka en adam oseret karmo benetiahat, dejen kiata rabin amar Rabbi Yohanan, hazaka en adam oseret karmo benetiahat. Dice la Gemara, dice Raba, e igualmente así también dice Rabin, cuando vino Eretz Israel a Babel, lo dijo en nombre de Rabbi Yohanan, que hay una hazaka, una suposición, ¿sí? Que nosotros decimos que una persona no va a plantar un retoño dentro de varios retoños que él tiene, un campo entero de cosecha, no se va a encargar de plantar un retoño de orlá o de kilea kerim y prohibir y hacer un problema en todo el campo. Nadie va a hacer algo así. Es algo irregular, no es común. Y por lo tanto, el caso que estamos hablando ahorita, en la Baraitá, no es un caso común. Y ya que no es un caso común, Jajamim no multa un caso que no es común. Y por lo tanto, aunque Rabbi Yossi normalmente dice que cuando es una prohibición de Rabbanán, cuando lo haces a propósito te multamos, eso es un caso común. Pero eso que no es un caso común, Jajamim no se preocuparon en multar un caso que nunca pasa. Y aquí como nunca pasa, Jajamim en este caso no multaron y por lo tanto, aunque es a propósito de una prohibición de Rabbanán, no va a haber multa. Muy bien. Seguimos. Próxima Mishnah. HaKohanim shepiglu bamigdash mezidim hayavim. Ya mencionamos esta Mishnah anteriormente, pero aquí está la fuente. Y es lo siguiente. Los Kohanim, cuando reciben el animal de los dueños para hacer korban, para sacrificar y hacer la ofrenda, tienen varios trabajos que tienen que hacer. Shehitá, Kabbalat Dam, recibimiento de la sangre, se salpica la sangre, después los emurim van al Mizbeach, diferentes trabajos. En los principales trabajos, sin entrar en mucho detalle, no puede haber un pensamiento incorrecto de parte del Kohen. Uno de los pensamientos incorrectos que puede causar que se invalide el korban es si la persona piensa en uno de los trabajos principales que va a comer o va a hacer uno de los trabajos principales fuera de tiempo. Explico un poquito más. Cada korban tiene un tiempo específico que puedes hacer las zerikah, las salpicar en el Mizbeach, que puedes hacer los emurim en el Mizbeach. Y en caso que se puede comer, hay un tiempo limitado que lo puedes comer. ¿Qué pasa si uno de los trabajos principales del korban, el cual él dijo, pensó, voy a comerlo fuera de tiempo, voy a salpicarlo fuera de tiempo, voy a quemar los emurim en el Mizbeach fuera de tiempo? Eso se llama pigul. Pigul, un pensamiento que el Kohen tuvo, solo pensamiento, el Kohen tuvo, que lo va a hacer después fuera de tiempo uno de los trabajos y queda inválido el korban. Bien, la Mishnah nos dice, queda inválido el korban y por ende ahorita el dueño tiene que traer otro korban. La pregunta es, ¿el Kohen dónde está aquí? ¿Tiene que asumir el daño o no tiene que asumir el daño? ¿Lo multamos o no lo multamos? Dice la Mishnah, un Kohen que causó un pigul en el Bet HaMikdash e invalidó el korban, si lo hizo a propósito, tiene obligación de reponer el dinero y pagarle al dueño el dinero del korban para que el dueño pueda traer otro korban. Sin embargo, si lo hizo sin querer, no hay multa y está exento. Vamos a ver la Gemara. Pero antes de ver la Gemara, adelanto de que vimos en la clase anterior, según una de las opiniones, que opina que Ezek Shenonikar, Losh Mezek, que un daño que no es reconocible, ¿sí? No es llamado un daño, como pigul es un daño no reconocible físicamente. ¿Por qué? Porque es un tema de pensamiento incorrecto, pero no existe ningún problema en el físico, no hay nada notable, ¿sí? Según la opinión dice que Sish Mezek, que en este caso sí se llama daño, ¿sí? Entonces aquí tenemos que decir que la razón que cuando lo haces sin querer está exento, sí, debería estar también sin querer, debería estar obligado. ¿Por qué? Porque está haciendo un daño aunque no es reconocible físicamente, pero deberías de, también cuando es un daño físico reconocible, si lo haces sin querer tienes que estar obligado. Entonces si no es reconocible y tú me dices que es llamado un daño como si fuera un daño regular, también debería estar obligado cuando es Beshogeg. ¿Por qué la Mishnah no dice que no? Si explicamos en la clase anterior que es Jajamim Tiknu, que cuando fue sin querer, no se le cobra al Kohen, porque si no el Kohen, ¿qué va a hacer? No le va a decir nada a los dueños. Y el dueño va a pensar que hizo su korban. Por lo tanto, Jajamim dijeron de que en este caso no le cobremos al Kohen, para que así el Kohen le transmita a los dueños de que quedó inválido y así el dueño pueda traer otro korban y que le sirva el korban próximo que está trayendo. De todas maneras, eso es tikkun olam, correcto. Por beneficio, una takana de Jajamim. De todas maneras, vemos en este concepto de que el Kohen puede venir y decirle al dueño, te hice pigul, te invalidé tu korban. La pregunta es cuándo le creemos al Kohen y cuándo no. Puede ser que en verdad no lo invalidó y está diciendo que lo invalidó. La pregunta es cuándo le creemos o no. ¿Cuándo le creemos cuando una persona viene y te dice que te invalidó tus cosas? Eso es lo que la Gemara va a analizar. Vamos a ver la Gemara. Tanu Rabbanan. Hayá ose imo betaharot. Veamarlo taharot sheasiti mechanit meu.
Haya oseimo bezevachim. Ve amarlo, zevachim sheasiti imecha nitpaglu, neeman. Aval amarlo taarot sheasiti imecha beyom ploni nitmeu, uzvachim sheasiti imecha beyom ploni nitpaglu, eno neeman. Dice la Baraita lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que estaba encargándose, vamos a decir Rubén, estaba preparando frutos de su compañero Shimón, arreglando, trabajando con ellas, y eran frutas puras, y después vino y le dijo Rubén a Shimón, perdón, te impurifiqué tus frutas. O una persona, un Cohen, que estaba haciendo un Cohen Reuben, vamos a decir que Reuben es Cohen, estaba haciéndole un corbán a Shimón, un corbán de Shimón lo estaba tratando aquí en el Cohen Reuben, y le dijo el Cohen a Shimón, perdón, estaba haciendo un corbán, pero te lo hice pigul, de tal manera que queda inválido. ¿Le creemos a Reuben o no le creemos a Reuben en ambos casos? Dice la Baraita que acabamos de leer, le creemos a Reuben. En ambos casos le creemos a Reuben. Sin embargo, si le dijo Reuben a Shimón, las frutas que estaba manipulando tuyas hace unos días, ¿sí? O le dijo Reuben el Cohen a Shimón, el corbán que estaba haciendo tuyo hace unos días, se impurificó, se invalidó, en este caso, ya que fue hace unos días, no se le cree. Escuchen bien otra vez la diferencia. La Baraita, ahorita vamos a explicar por qué, cuál es la diferencia, pero la diferencia dice la Baraita lo siguiente. Reuben se le acerca a Shimón y le dice, mira, tú me diste que sea encargado de tus frutas, que las cuide betajará, con pureza. Las estaba cuidando, preparando y las impurifiqué. O le dice Reuben, que era Cohen, le dice a Shimón, el corbán que tú trajiste, que yo lo estaba haciendo en el proceso, ¿sí? Lo hice pigul, se le cree. Sin embargo, eso es cuando es ahora. Pero si le dice le dice Rubén a Shimón, ¿te recuerdas las frutas del día pasado que me las diste para que te las cuide, para que te las prepare, que eran puras, te las impurifiqué? O que le dice, ¿te recuerdas el corbán que me trajiste hace unos días, que me dijiste que te lo haga en el Bet Hamikdash? Rubén era Cohen en este caso, y te lo empecé a hacer, lo hice pigul, en este caso no se le cree. Y pregunta la Gemara de inmediato, Maishna Reisho, Maishna Seifa, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué en uno sí y en otro no? Amar Abaye, dice Abaye, Kol Shebeyadon Neeman. Dice Abaye, escuchen bien, dice un yesod grande, un yesod atzum. Dice Abaye lo siguiente: mientras que él podía, en el momento que le está diciendo Reuben a Shimón, en ese momento él puede invalidar al corbán a través de pigul, o en ese momento puede impurificar las frutas, o sea que todavía está trabajando con las frutas, o todavía está haciendo el corbán, y en ese momento le dice a Shimón, le creemos. ¿Por qué? Porque él puede hacerlo ahorita. También si no lo hizo, puede hacerlo ahorita. O sea, si es mientras que está todavía manipulando las frutas de Reuben, viene y le dice a Shimón, mira, las frutas te las invalidé hace un minuto, te las impurifiqué, se le cree. ¿Por qué? Porque si no, lo puede hacer ahorita. Igualmente el pigul. Si está en la mitad del corbán, le dice, mira, te lo volví pigul, estoy todavía en la mitad, te lo volví pigul hace un minuto. Se le cree. ¿Por qué? Porque si no lo volvió, lo puede hacer ahorita. O sea, si es mientras que está en sus manos impurificar las frutas, porque todavía está tocándolas, todavía está con ellas las frutas, o todavía está en su mano hacer pigul al corbán, porque todavía está en el proceso, se le cree a Reuben. Sin embargo, en el segundo caso que le dice el otro día, en las frutas, el otro día los corbán, que ya no está en sus manos y purificar las frutas, y tampoco está en sus manos hacer pigul al corbán, invalidar el corbán, ya no se le cree más a Reuben. Esa es la diferencia entre ambos. Así dice Abaye, entre ambos, entre la primera parte y la segunda parte de la Baraita. Segunda explicación, así dice Abaye. Segunda explicación, Raba Amar, que gon de ashkeje velo amarle velo midi, ulebatar haji ashkeje ve amarle. Viene Raba y dice, no. La explicación aquí es otra. No hay duda que una persona también le podemos creer si Reuben le dice a Shimón sobre algo pasado. Te impurifiqué las frutas de ayer, de anteayer, te invalidé tu corbán a través de pigul, se le cree. Pero aquí en el segundo caso de la Baraita, en la segunda parte de la Baraita, está hablando en un caso que ya Reuben se había encontrado con Shimón y no le dijo nada de las frutas que usó hace 3 días. Y no le dijo nada del corbán que hizo hace 3 días. No le dijo nada. Y después de estos 3 días pasaron, y ahí le dijo, mira, ¿te recuerdas el corbán que hice yo hace 6 días? Ese te lo invalidé. ¿Te recuerdas las frutas que yo estaba manejando tuyas? Esas te las impurifiqué. El hecho de que Reuben lo está diciendo después de la segunda vez que lo ve, después de que pasó, no se le cree. ¿Entendieron o no entendieron? Otra vez, repito. Raba viene y dice, no hay duda que si Reuben viene y le dice a Shimón, te impurifiqué tus frutas, te dañé tu corbán, ¿sí? En ambos casos, ¿sí? Ya sea en el caso que está todavía tocando, manipulando las frutas del corbán, o que ya lo hizo hace 3 días, se le cree a Reuben. ¿Qué es lo que nos dice en la segunda parte de la verdad que no se le cree a Reuben?
Es cuando, por decir, vamos a poner días de semana para que sea más fácil, cuando Reubén se le acerca el martes a Shimón y le dice, mira, no, perdón, el martes se le acerca Reubén a Shimón, lo saluda y todo, y previamente había manipulado las frutas el domingo o el corbán. Pero el martes cuando lo vio Reubén a Shimón no le dijo nada. Y después pasan otros 2 días más, otros 3 días más, otro día más, el jueves por decir, y otra vez se vuelve a encontrar Reubén con Shimón, y le dice Reubén a Shimón, mira, ¿te recuerdas el corbán y las frutas que me diste para que me encargue? Quedó todo inválido, las frutas te las impurifiqué y el corbán te lo invalidé con pigul. En ese caso decimos que ¿qué? Que no se le crea a Reubén. ¿Por qué? Porque no le dijiste el martes. ¿Por qué tiene que esperar hasta el jueves? Ahí es cuando la segunda parte decimos que no se le cree. Pero si no, si es la primera vez que lo ve, aunque pasó ayer, anteayer y no está todavía en el momento, según Raba, se le va a creer a Reubén. Entonces tenemos 2 explicaciones. Repito otra vez. Según Abayé, la primera explicación, si estás todavía trabajando, manipulando las frutas del corbán de manera que está en tus manos, perjudicarlo y hacerlo, se le cree. Si fue ayer, ya no se le cree, porque ya no está en tus manos perjudicar, impurificar o dañar el corbán. Raba dice, no, se le cree aunque esté en tus manos, o inclusive si fue ayer. Mientras que no se encontró una vez con él y no le dijo nada. Si ya se encontró una vez con él y no le dijo nada y después le dice, ahí ya no se le cree, y esa es la segunda parte de la vareta, según la explicación de Raba. Muy bien, ahorita viene la Gemara y trae una historia al respecto. Haud de amarle le jabre, taharoche asiti meja beyom pelonin itmeu. Atale kame de Rabbi Ami, amarle shurat adin neeman. Amarle fanar Rabbi Asi Rebi. Ta omer ken? Aji amar Rabbi Yohanan mishun Rabbi Yosima ese sheatorae minatu. La Gemara trae una historia que pasó que es la siguiente. Una persona le dijo a su compañero, las frutas que estaban puras, que estaba yo haciendo para ti, o sea, por decir, Rubén le dijo a Shimón, las frutas que yo estaba manipulando, arreglándote, vendiéndote para ti, Shimón, que estaban puras todas, el día, hace 2-3 días, hasta anteayer, te las impurifiqué. Fueron enfrente de Rabbi Ami a preguntarle si le creemos a Rubén o no. Así fue el dueño. Shimón fue enfrente de Rabbi Ami a preguntarle si le creemos a Rubén que me las impurificó ayer, anteayer o no. Le dijo Rabbi Ami, la halajá es que no se le cree. O sea, como la opinión de Abayé, que ya que no está en sus manos ahorita de impurificar las frutas, si no era algo de ayer, anteayer, no se le cree. ¿Sí? Vino Rabbi Asi y le preguntó a Rabbi Ami, Rebi, ¿acaso tú dices así? No me cuadra, porque Rabbi Yohanan dice en nombre de Rabbi Yossi sobre un caso similar que no puedo, que la Torah sí le cree en este caso, ¿sí? Inclusive si la persona le dice a los dueños después de un tiempo, aún así, cuando ya no está en sus manos más, se le cree. Entonces, ¿por qué tú dices que en este caso no se le cree? Porque ya no está en sus manos más. Y la Torah le cree. ¿Dónde la Torah le cree? Otra vez, ¿está clara la historia? Repito la historia. Otra vez, digo la historia otra vez. Una persona, por decir Reubén, vino y le dijo al dueño de las frutas, Shimón, mira, el otro día que me diste las frutas para yo cuidártelas, para yo manipulártelas, eran puras, pero yo te la impurifiqué. Fueron a preguntarle a Rabbi Ami, ¿qué hago? ¿Le creemos a este Reubén? Fue a preguntarle al dueño de las frutas, ¿qué hago? ¿Le creo o no le creo? Le dijo a Rabbi Ami, la halajá es de que no se le cree. ¿Por qué? ¿Por qué lo opina como Abaye? Que nada más se le cree cuando lo dice mientras que está en sus manos, impurificarla. Pero aquí que él dice que ayer, anteayer la impurifiqué, no se le cree. Vino Rabbi Asi y le dijo, ¿acaso tú dices así, Rabbi Ami? ¿Cómo dices algo así? Si Rabbi Yohanan en nombre de Rabbi Yossi dice que en un caso similar la Torah sí le cree. Sí le cree a este Reubén. ¿En qué caso? Dice la Gemara. Vamos a ver en qué caso. Ejan eminato, Amar Rabbi Yitzhak bar Bisna, Kohen Gadol beyom Kippurim yochiach, Dejiamar pigul meheman, Umena yadinan, veaketiv yechol adam lo yeh beo el moed, el alab mishum de meheman. Dice la Gemara, el caso que en la Torah vemos que sí le cree, inclusive que no está en el momento de la acción, sino ya pasó antes, ayer o hace 2 horas, no está en el momento, no está en sus manos más hacerlo. Dice Rabbi Yitzhak bar Bisna, el caso del sumo sacerdote, el Kohen Gadol, en el día más sagrado del año, Yom Kippur, que él entra y hace el paro, el Zahir, ¿sí? El toro como corbán, y salpica la sangre en el Kodesh HaKodashim, en lo más santo de los santos. Él entra solo para allá, ¿sí? Y nadie puede entrar con él. Está escrito en la Torah, Bejol Adam lo yeveo el moed. El único que puede entrar, ¿quién es? El Kohen Gadol. Y aún así, la halajá es que si él viene, el Kohen Gadol, y dice que en el momento de la sangre tuvo un mal pensamiento pigul, se le cree y queda inválido. Dice la Gemara, aunque aparentemente salió y pasó antes. Vemos que inclusive si no está en sus manos en el momento de hacerlo, si no pasó antes, aún así se le cree. Dice la Gemara, no, esto no es una prueba. Porque Bedilma de Shamaine de Pagel, puede ser que el caso aquí que se le crea al Kohen Gadol es cuando desde el Kodesh HaKodashim dijo en voz alta
no nada más lo pensó, sino dijo en voz alta, lo voy a hacer en un mal momento, en fuera de tiempo. De tal manera que lo escuchamos desde fuera, el momento que lo estaba haciendo el pigul, que era mientras que estaba haciendo el trabajo. Y por eso, ya que era mientras, y estaba en sus manos hacerlo, por lo tanto en ese caso se le cree. Dice, pero también no me cuadra, porque Ilav de Meheman, a Falgar de Shamanen, a mí lo Meheman, de dirme la batalla de Jicamar. Dice, no me cuadra, porque si tú no lo hubieses creído, ¿sí? A la persona que, al pigul, puede ser que aunque lo escuchas, tampoco va a ser suficiente. Porque estás escuchando que le está diciendo que es pigul, que lo va a hacer fuera de tiempo. Perfecto. Pero ¿quién te dijo que todavía está trabajando en eso? ¿Quién te dijo que está ahorita salpicando la sangre? Puede ser que acabó de salpicar, entonces ya es después. Entonces significa que se le cree a un Cohen también después, aunque algo que pasó antes. Se vuelve la prueba. Dice la Gemara, no, Bedilma de Hazinebe Pishpesh. Puede ser que hay una ventana, dice la Gemara, que uno ve cuando el Cohen dice en voz alta que lo va a hacer pigul, está viendo en dónde se encuentra. Y están viendo que se encuentra justo en el momento de ¿qué? De la zerika, de la acción que está haciendo. Dice la hermana Kasha, tienes razón, es una buena pregunta, no tenemos una prueba de ese caso, de que efectivamente se le cree a una persona cuando quiere invalidar algo, ¿sí? Que no pertenece a él, cuando quiere invalidar algo después de la acción, no tenemos prueba. Así nos dice la Gemara. Seguimos. Sigue diciendo la Gemara otra historia. How de atale kamed Rabbi Ami. Amarle Sefer Torah, escuchen esta historia interesante. Sefer Torah shekatavti leploni, askarot shelo lo ketavtim lishma. Amarle Sefer Torah beyad mi, amarle beyad lokeach. Amarle Neeman ata lafsid sejareja, veí ata Neeman lafsid Sefer Torah. Dice la Gemara, una persona, un escribano, que escribía Sefer Torah, Sifre Torah escribía, fue enfrente de Rabbi Ami y le dijo, mira, vamos a decir que el escribano se llamaba Reubén. Fue enfrente de Rabbi Ami Reubén, el escribano, y le dijo a Rabbi Ami, quiero que sepas algo, Rabbi Ami, el Sefer Torah que escribí yo, Reubén, a Shimón, los nombres de Dios, los Shem Hashem, no lo escribí con intención de Shem Hashem. Y por lo tanto, el Sefer Torah está pasul, está inválido. Así le dijo el escribano a Rabbi Ami, que pasó con el Sefer Torah, que ya se lo dio ¿a quién? A Shimón. Le dice Rabbi Ami al Sofer, dime algo, ¿el Sefer Torah en manos de quién está hoy en día? Le dice, en manos del comprador, ya está en manos de Shimón. Así le dice Rubén el escribano. Le dice Rabbi Ami, te creo, pero nada más para perjudicarte a ti. Te creo para que el Shimón no tenga que pagarte nada. Porque si tú lo hiciste inválido, no tienes que pagar nada. Pero no te creo respecto a invalidar el Sefer Torah. O sea, tú el escribano Rubén dijiste que escribiste mal el Shem Hashem y por lo tanto está inválido el Sefer Torah. Perfecto, no mereces el dinero. Pero el Sefer Torah sí es kasher. Te creo respecto a ti, a lo que tiene que ver contigo, y no creo respecto a invalidar el Sefer Torah. Así dijo Rabbi Ami. Vino... ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque básicamente él explica como a Valle también, que todo lo que se le crea a una persona para perjudicar a un objeto que está en manos de otra persona es cuando está en la acción, pero aquí ya entregó el Sefer Torah. Si no se le cree respecto al Sefer Torah, pero sí se le cree respecto a que él no tenga que cobrar el dinero por el Sefer Torah. Y la primera pregunta en contra de Rabbi Ami, amale Rabbi Irmía, nehi de ifsid sejaras karot, sahar de Sefer Torah kulem ifsid. Dice la Gemara, ¿por qué tú, Rabbi Irmía? Le preguntó Rabbi Irmía a Rabbi Ami, le preguntó. Rabbi Irmía a Rabbi Ami, ¿por qué tú, Rabbi Ami, dice de que el escribano pierde todo el dinero? ¿Por qué? Porque no escribió los nombres de Dios de la manera correcta. Está bien, quita el valor de los nombres de Dios y el resto págalo. Porque aparentemente se puede arreglar los nombres de Dios. Y ya que se puede arreglar el nombre de Dios, ¿por qué va a perder todo el dinero? Él dijo que nada más no escribió ¿qué? Los nombres de Dios no lo escribió correcto. Perfecto, entonces quítale el valor de los nombres de Dios, lo que cuesta arreglarlo. Pero ¿por qué va a perder todo el Sefer Torah? Le respondió Rabbi Ami a Rabbi Irmía, amarle, shekol Sefer Torah she'enas garot shelo ketubot dishmam eno shave klum. Sí, señor, porque un Sefer Torah que no fue escrito con que el nombre de Hashem no fue escrito bien, todo el Sefer Torah es inválido. ¿Sí? Pregunta la Gemara, ¿cómo que inválido? Vele a ver a la Eukulmus, velikdeshe. Que pase por los nombres de Dios que había escrito mal, que pase, que recalque nuevamente, repinte, reescriba nuevamente los nombres de Dios con encima. Ya había escrito Yud Kevav, que escriba con una pluma, no lo escribió con buena intención, ahorita vuelve y lo escriba por encima con intención de Shem Hashem, y así esté bien. Hay que manera como arreglar. Entonces vuelve la pregunta, ¿por qué pierde todo? Nada más que pierde el valor del nombre. Tú me dices, no, porque está inválido todo. Está inválido todo mientras, un segundo, pero puedes arreglarlo. Agarra una pluma y pasa por la yud del nombre de Dios, encima otra vez la yud, vuelve a pintarla por encima con intención de Hashem, igualmente la He, igualmente la Ve, igualmente la última letra. Dice la Gemara, aparentemente podemos traer aquí una prueba, que man neima de lo que Rabbi Yehuda.
דתניא הרי שהיה צריך לכתוב את השם, נתכוון לכתוב יהודה ותא ולא הטיל בו דלת, מעביר עליו קולמוס ומקדשו. דברי רבי יהודה וחכמים אומרים, אין השם מן המובחר. אפילו תאמר רבי יהודה, עד כאן לא קמה רבי יהודה אלא באחד האזכרה, אבל דכולי ספר תורה, לא, משום דמיחזיק כמנומר. Dice la Gemara, aparentemente, no me cuadra con la opinión de Rabbi Yehuda, lo que acabamos de decir, porque en la varita está escrito, ¿qué pasa un escribano que estaba escribiendo un Sefer Torah? Si quiere escribir ahorita, ¿qué? El nombre de Hashem. ¿Cómo se escribe el nombre de Hashem? 4 letras, Yud, He, y luego Vav, ¿qué? ¿Sí? Y esta persona tenía intención de escribir Yud, Ke, Vav, ¿qué? Y sin querer, se descuidó y escribió, un segundito, perdón, tenía que escribir el nombre de Dios, ¿sí? Se descuidó y en vez, dijo, ¿sabes qué? Voy a escribir Yehuda. Pero en verdad tenía que escribir el nombre de Dios. O sea, la palabra que venía era el nombre de Hashem. Y en vez, tuvo intención de escribir ¿qué? El nombre Yehuda. Y omitió justamente la letra Dalet. De tal manera que le quedó Yud, que le quedó el nombre de Dios, como tenía que haber pasado. Pero no lo hizo con intención del nombre de Dios, sino con intención de Yehuda. ¿Qué tiene que hacer? Dice Rabbi Yehuda que venga y le pase una pluma por encima del nombre de Dios. Del nombre de Yud que sin intención, que lo escribió sin intención, que pase la pluma por encima con intención y está kasher. Así será viuda. Jamim dice, no señor, tiene que escribir el nombre de un principio, no nada más recalcar el nombre con intención, sino el nombre tiene que estar escrito de un principio con nombre de Dios y por lo tanto no es válido. Dice la Gemara, el hecho que aquí aparentemente no damos la solución, aparentemente el hecho que Rabbi Ami, ¿sí? Dice que esta persona escribano pierde todo y no damos la opción de que de recalcar los nombres de Dios con intención, más que no opinamos como Rabbi Yehuda, porque si hubiésemos opinado como Rabbi Yehuda, hay solución, recalca todos los nombres de Dios. Dice la hermano, aquí es diferente, todo lo que Rabbi Yehuda permitió recalcar el nombre de Dios, repintar, es únicamente un nombre de Dios. Pero cuando son todos los nombres de Dios de todo el Sefer Torah, se va a ver como si fuera manchas, porque va a estar más grueso, va a haber puras manchas. Y un Sefer Torah que parece como manchas, aunque esté escrita la letra bien, es pasul. Por lo tanto, también Rabbi Yehuda aquí va a estar de acuerdo de que no va a estar bien, y por eso, repito, y por eso Rabbi Ami dijo de que la persona pierde, el escribano pierde todo el valor del Sefer Torah. Él puede recalcar los nombres de Dios con intención de Hashem, puede, pero no va a servir, también según la opinión de Rabbi Yehuda, porque se va a ver como si fuera manchas y está inválido en este caso. Por eso todo el Sefer Torah queda inválido y pierde el escribano todo el valor del Sefer Torah. Otra historia similar, pero con un dictamen diferente. How de Atale Kamed Rabbi Abau. Amarle, Sefer Torah shekatavti leploni gevilim shelo lo ibatim lishma. Amarlo, Sefer Torah biadmi, amarlo biad lokeach, amarlo mitoch sheata neeman leafsid sejareja, ata neeman leafsid Sefer HaTorah. Uma ishrame de Rabbi Ami, hatam ika lemei martai bed Rabbi Irmiyah, haja kevan de kemafsid kule agre, beata beamar eimor kushta kaamar. Escuchen esta historia. Una persona fue enfrente de Rabbi Abau, un escribano, llamémoslo Reuben el escribano, y le dijo a Rabbi Abau, jajam, tengo una pregunta. El Sefer Torah que le escribía Shimón, todo el pergamino no fue hecho y preparado lishma. ¿Sí? El caso anterior era que los nombres de Dios. Aquí todo el pergamino que está escrito, todas las palabras, no fue hecho lishma. Y por lo tanto, está inválido el Sefer Torah. La pregunta es si le creemos al Reuben el escribano o no. Viene Rabbi Abau y le dice, un segundo, el Sefer Torah hoy en día, ¿quién lo tiene? Le dice, el escribano Reuben lo tiene el comprador, ya lo tiene Shimón. Le dice Rabbi Abau, ¿sabes qué? De la misma manera que tú lo estás diciendo y por ende tú pierdes, te creo a ti respecto a tu tema, que tú pierdes el valor de la compra del Sefer Torah y no te mereces, también creo respecto al Sefer Torah y el Sefer Torah queda inválido y Shimón no lo puede usar. Así dice Rabbi Abau. O sea, aquí es un dictamen diferente. En el caso anterior, Rabbi Ami dijo que te creo a ti respecto a tu dinero y no recibes el dinero, no recibes la recompensa, el pago por la escritura, pero no invalido el Sefer Torah. Aquí Rabbi Abau viene y le dice, no, de la misma manera que te creo respecto a tu tema y pierdes el dinero, porque asumo que el Sefer Torah está inválido porque el pergamino estaba inválido, como dijimos, igualmente el Sefer Torah que tiene Shimón queda inválido. Y pregunta la Gemara, ¿cuál es la diferencia del caso de Rabbi Ami? ¿Por qué en Rabbi Ami es diferente el dictamen que aquí? ¿Por qué en Rabbi Ami decimos que nada más él pierde el dinero pero el Sefer Torah está kasher y aquí decimos que él pierde el dinero y el Sefer Torah está pasul? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Escuchen bien la diferencia. En el caso de Rabbi Ami, ¿qué fue el argumento del escribano? Los nombres no estuvieron escritos bien. Puede ser que el escribano, cuando dijo eso, ¿sí? Él pensaba como Rabbi Irmiyah. ¿Qué le dijo Rabbi Irmiyah a Rabbi Ami? De que en este caso no pierde el todo el valor, sino nada más pierde ¿qué? No pierde todo el valor del Sefer Torah, sino nada más el valor del Shem Hashem, del nombre de Dios.
Y por lo tanto dijo, ¿sabes qué? Aunque así Reubén, el escribano, puede ser que está pensando, él se equivocó, pensaba como Rabbi Yirmiyah. Al final nosotros tomamos Rabbi Yirmiyah y dijimos que pierde todo el valor. Pero puede ser que él piensa que cuando él viene y dice que los nombres fueron escritos mal, él piensa que lo único que tiene que pagar, ¿qué es? El valor del nombre, no el valor del Sefer Torah. Entonces nada más tiene que perder eso. Entonces puede ser que la persona, Reubén, el escribano, está diciéndole eso al Jajam para perjudicar. Le vale la pena perder un poquito de valor para invalidar todo el Sefer Torah que tiene Shimon. Entonces puede ser que está mintiendo. ¿Por qué? Puede ser que en verdad fue todo escrito bien. Y él dice, fue escrito mal el nombre de Dios, va a perder por decir 1000, poquito, una suma pequeña, para perjudicarle todo el Sefer Torah. ¿A quién? A Shimon. Se está mintiendo, todo es para perjudicar. Por lo tanto, en este caso decimos, te creemos nada más en tu valor, tú pierdes, y no en el Sefer Torah. Pero en el caso nuestro, que el escribano le dijo, todo el pergamino que escribí, todo el pergamino que preparé está inválido porque no fue preparado lishma, no fue preparado con intención adecuada y correcta. En este caso, el mismo escribano sabe que cuando él dice ese argumento, él va a perder todo el valor. No como el caso anterior, que él piensa, equivocamente, pero piensa que va a perder nada más el valor de los nombres de Dios. Aquí él sabe que va a perder ¿qué? Todo el valor. Si el escribano dice algo que según su argumento él mismo sabe que va a perder todo el valor, claro que es verdad. Y si seguro es verdad en este caso, claro que invalidamos también al Sefer Torah. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.